Así que yo me voy a enfocar dentro de la medicina en lo que es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué aprendimos que es el cáncer? Venimos repitiendo de alguna manera que el cáncer es ese conjunto de enfermedades en las que se observa una división descontrolada de unas células que empiezan a invadir los tejidos vecinos y que pueden diseminarse a distancia a otros órganos y que eventualmente hasta podrían causar la muerte de la persona si no se recibe un tratamiento adecuado. Ahora, esta teoría viene del siglo XIX. En 1858, Virchow, un médico alemán, postuló su teoría celular en la que decía que una célula que adquiere una alteración, al dividirse pasa esa alteración a las células hijas y así sucesivamente. O sea que cada enfermedad tiene el origen en una célula originaria. Ahora, este es un modelo de hace un siglo y medio, un modelo que se describió cuando no existían ni microscopios electrónicos, ni resonancias magnéticas, ni toda la tecnología, ni el pensamiento complejo que estamos desarrollando en todo este siglo y medio que pasó. A partir de esa teoría, lo que se propuso como tratamientos para el cáncer, si esto era un problema localizado de un cúmulo de células que empezaban a repetirse, a multiplicarse descontroladamente, los tratamientos que se propusieron eran bien focalizados y bastante agresivos. Este modelo se modificó en parte en el siglo XX, pero se siguió con el mismo concepto de un grupo de células que comienzan a crecer descontroladamente, solo que en este momento, con las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y con todo ese clima bélico, se lo vistió a este modelo con un paradigma más bélico, con un lenguaje más bélico. Ahora se hablaba ya del cáncer como un enemigo que venía a invadir, que habría que atacar y derrotar a toda costa. Con esa mentalidad, en ese pensamiento, en ese modelo de pensamiento, se observó que algunos de los gases que se usaban, de los gases tóxicos que se usaban en la guerra, producían disminución de glóbulos blancos y entonces se empezaron a usar como tratamiento, como quimioterapia para pacientes con linfomas y veían que tenían buenos resultados. Y es ahí donde nace la quimioterapia, ¿no? Las bombas quimioterapéuticas. Pero me parece interesante ponerlo en el contexto, como todo este lenguaje bélico nació en un momento en que el mundo estaba hablando, por lo menos el mundo occidental, estaba hablando en estos términos bélicos. Ahora sabemos que el cáncer en realidad es un conjunto de más de 100 enfermedades diferentes, que lo que tienen en común, una de las características que tienen en común es este crecimiento descontrolado de las células. Pero es lo mismo que decir infección hace 80 años, cuando una tuberculosis, peste o una gripe eran todos infecciones, no había antibióticos y la gente se moría de esta invasión de microbios. Lo que tenían en común esas enfermedades eran que eran causadas, o se pensaban que eran causadas por ciertos microbios, pero en realidad son enfermedades completamente diferentes. Bueno, lo mismo pasa con el cáncer. Y lo que vemos ahora es que el modelo que estamos sosteniendo, esta definición de cáncer que seguimos sosteniendo, no nos responde a un montón de las preguntas que nos estamos haciendo. Algunas de ellas son, por ejemplo, ¿por qué hay personas que fuman y tienen cáncer y otras que fuman y no tienen cáncer? ¿Todo depende de ese grupo de células que empieza a crecer descontroladamente o habrá algo que el huésped aporta en esta ecuación? ¿Y por qué de los fumadores algunos hacen cáncer de pulmón, otros hacen cáncer de vejiga? Si fuese tan lineal como nos explica este modelo, tendríamos que ver resultados similares o causa y efecto. ¿Por qué dos personas con el mismo cáncer que son tratadas con el mismo tratamiento y no tienen el mismo resultado? ¿O cómo es posible que hay personas que tienen células cancerosas en su circulación sanguínea y algunas desarrollan metástasis y otras no? Bueno, todas estas preguntas nos hacen cuestionarnos si este modelo y esta definición de cáncer que seguimos sosteniendo es correcta o no.
como dice Bruce Lipton en uno de sus últimos libros, Evolución Espontánea, dice: las viejas teorías que seguimos repitiendo nos dejan desempoderados, a la merced de fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Kuhn nos explicó que esto de un nuevo paradigma, un nuevo modelo, nos da la oportunidad de mirar la información de una manera diferente. Pato, conejo. Y creo que en el tema del cáncer esto es crucial, que es un momento de que cambiemos el foco, que reconozcamos que esa definición de cáncer como un grupo de células que crece descontroladamente es solo una parte pequeña, digamos, de lo que está pasando, y que empecemos a mirar más en forma global. Para hacer un paralelismo, mirar al cáncer como un grupo de células que crece descontroladamente es como mirar las manecillas del reloj y pensar que podemos saber qué hora es. Y en realidad es el fondo de ese reloj el que va a poner en contexto a esas manecillas y demostrarnos cuál es la verdadera realidad, cuál es la realidad de lo que está pasando, cuál es la realidad de esas manecillas. Lo mismo pasa con el cáncer. Sabemos que hay muchas sustancias y conductas que pueden llevarnos a que algunas células de nuestro cuerpo sufran mutaciones, alteraciones y empiecen a crecer descontroladamente. De hecho, todos pensamos, hay estudios que demuestran que estamos todos produciendo pequeños cánceres todo el tiempo a lo largo de nuestra vida, y que nuestro propio sistema inmune es capaz de neutralizarlos y hacerlos desaparecer. Esto se vio en estudios, por ejemplo, de autopsias de gente que murió por accidentes, y se descubría que un porcentaje bastante significativo tenían cánceres, esto era en la época pre-tomografías, etcétera, pero que estaban viviendo una vida normal, y se vio gente de todas las edades, o sea que esto, gente con mayores factores predisponentes o no, es algo que ocurre. Ocurre porque estamos en contacto con el entorno y el ambiente a través de cómo nos nutrimos, si tomamos alcohol o no, el cigarrillo, la polución ambiental, la radiación ultravioleta, todos los químicos con los que estamos en contacto, y últimamente ahora sabemos que hasta la gestión cómo gestionamos nuestras emociones, todo esto afecta a nuestra biología y sí produce alteraciones, pero en un sistema que está funcionando normal, esas alteraciones, esas mutaciones son reparadas por el sistema de reparación del ADN y seguimos funcionando normalmente. O si no, esas células, si no es reparado el ADN y esas células empiezan a crecer descontroladamente, el sistema inmune las detecta y las induce, la mayor parte las induce a esa muerte programada o apoptosis, que es un mecanismo que tiene el organismo para hacer regresar, para hacer desaparecer células cuando ya no las necesitamos. O sea que en un organismo normal ese tumor desaparece.